En este momento, sus inquietudes legales de migración y asuntos jurídicos tendrán respuesta. Radio Torrente presenta Orientación Jurídica al alcance de todos. Dios bendiga a la vasta audiencia de Radio Torrente de Vida 89.3 FM en todos los alrededores de New England. Agradecemos la gentileza de su sintonía. Dios bendiga a la vasta audiencia, Dios bendiga a los pastores y evangelistas que acaban de salir del espacio anterior, al pastor y amigo Noé Díaz, a Ramona y a Jamie. Dios le continúe bendiciendo y gracias por ungir este altar. Le damos las gracias a Dios por darnos un día más de vida, pues tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Él es el dador de vida y nuestra vida está en sus manos. Y Él es que decide si vamos a ver un día más, si seguiremos por acá. Gracias a los hermanos y amigos que reportan sintonía durante toda la semana y durante todo el día. Se mantienen en contacto con nosotros. Algunos lo hacen directamente vía la radio local, Radio Torrente de Vida 89.3, como la hermana Ani Marmolejo, el hermano Alberto Mateo. Dios te bendiga, Alberto, a ti y a esposa, a tu familia. El hermano Juan Oscar Monegro, que no se pierde la programación. Y como siempre, la familia de quien les habla, siempre esos son los primeros críticos que tenemos. A la familia Porte, de nuestra madre, Dulce Porte, la esposa, Yajaira Portes y familia, Rosarito, Amarilis. Están en diferentes lugares, Cleveland, Florida y la hermano país de Villamella, la ciudad del chicharrón. A Argentina, que no se pierde un programa. A los confinados en Wilmington. A nuestra mentora, amiga y profesora Jane Levesque. Siempre decimos que cuando ella tiene la oportunidad, ella escucha el programa. Ella no sabe tanto español como nuestro asistente técnico de hoy, el Junior de Natán, pero con ese poquito de español, Junior, ella quiere aprender más, quiere aprender así como tú, como nosotros queremos aprender inglés, como tú sabes inglés. O sea que es una bendición de Dios poder tener dos idiomas, poder hablar dos idiomas, ser hijo de una familia bilingüe, pues eso es una profesión en el día de hoy. O sea, tienes que darle gracias a Dios por eso y no te desanimes, pues cada día puedes aprender una palabrita nueva, por lo menos cómo escribirla, cómo se pronuncia. De esa misma manera nosotros, que vinimos a una edad mayor que la tuya a este país, también pues estamos en el mismo afán, tratando de aprender la pronunciación de las palabras. Continuamos los saludos para Gisela Hernández, siempre la mencionamos, pues ella es la responsable de esas letras y de la interpretación del tema que ustedes escuchan en el fondo. A Annie, que me salude a su esposo Marmolejos, a Rafael Santana y su familia, que son asiduos de esta emisora Radio Torrente de Vida, y a la familia Quiñones también, a Rafael de León y a los amigos de Julio Barbershop. Ellos no nos patrocinan, pero cada semana que vamos a recortarnos allá, a tumbarnos un poquito de las canas, ellos nos dicen, estábamos escuchando la programación o nos tocan algún tema que le interesa a ellos
siempre nos hacen comentarios sobre la programación. También a los que nos están sintonizando a través de Radio Torrente Programación vía Facebook Live. A los amigos que nos están sintonizando a través de Radio Torrente Programación vía Facebook. Pues también más tarde vamos a subir esta misma video. No sé si estamos, me imagino que sí, que estamos live. Pues nos dice nuestro asistente que sí. Pues más tarde le subiremos el link a nuestros contactos para que lo puedan ver en vía Facebook, Orientación Jurídica a la Comunidad, los puedan compartir y le puedan dar like. Fíjense, a partir del próximo lunes 3, esta programación de Orientación Jurídica va a pasar después del programa de la mañana. Es un honor, un privilegio, pues estar en un día de semana y después de ese, me parece que es el programa, me da la impresión, no tengo los números, pero me da la impresión que es el programa más escuchado de la semana, el de más audiencia. Tengo la impresión, no tengo la certeza en números, pero sí he visitado la farmacia, he visitado lugares y personas que han estado escuchando, que me han mencionado en el programa de la mañana, pues me dicen que si el Portes que mencionaron era yo. Eso significa que hay una vasta audiencia. Estaremos ahí a partir del lunes 3, después del programa de la mañana, en horario cada lunes, si Dios lo permite, cada lunes de 10 a 11 de la mañana. Siempre pidiéndole a Dios que nos permita preparar un programa de interés, que les sea de bendición a ustedes. Y si ustedes entienden que este programa les es de edificación o le puede ser útil a alguien, pues compártalo vía Facebook. Háblele a otros de esta emisora y usted estará no solo evangelizando y esparciendo la palabra de Dios, sino respaldando el trabajo que hacemos acá, pero para la gloria de Dios, y esperamos que alguien se pueda beneficiar. Fíjense, quizá a los juniors y a Jesús Samuel no le interesa el tema de la naturalización y de la inmigración, pues ellos nacieron en este país. Pero ellos podrán tener familiares o amigos, de algo le puede servir. Por lo menos hoy vamos a repasar parte de la geografía de los Estados Unidos en la parte de cívica, del examen de cívica. Y ellos que son estudiantes, pues esto les sirve para refrescar, porque hay personas que usted le hace preguntas sobre la guerra civil, le hace preguntas cómo se llamó el periodo después de la guerra civil de los Estados Unidos y no te pueden contestar, porque quizás ya esa parte de historia de los Estados Unidos ellos pudieron verla hacía mucho tiempo. Hay dominicanos, hay personas que usted le habla de qué tiempo estuvo la isla bajo la esclavitud o bajo el yugo haitiano y no te podrán decir, quizás no saben que en una oportunidad toda la isla estuvo bajo el gobierno de esa parte francesa de la República Dominicana. Muchas personas no saben quizás que esa isla la comparten dos países con culturas diferentes, con idiomas diferentes. Y es lo importante de estas clases. Este programa se trata de poder enseñar un poquito vía la radio, un poquito, thank you, a la radio, lo que es la clase de cívica. Nosotros, cuando ustedes nos confían la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia, de servirle de intérprete,
y vamos con personas de diferentes nacionalidades de Latinoamérica. Hemos acompañado a personas de Guatemala, personas de Venezuela, la República Dominicana, a parejas de esposos. Nosotros absorbemos ahí lo que sucede y entonces le beneficiamos a ustedes con la enseñanza. Entonces, alguien se puede estar beneficiando, alguien puede estar necesitando, el quien ustedes menos lo puedan creer, se puede estar beneficiando. Entonces, esa es la idea de este programa, de darle la primera media hora de noticias en materia de inmigración y algunos 15 o 20 minutos del resto de la programación en lo que es las clases de naturalización. Quizás no podamos decirle con certeza cuáles son las preguntas que le van a hacer, pues son hechas al azar. De las 100 preguntas ellos eligen 10. Pero hay preguntas que son bien comunes, que estadísticamente no se quedan. Entonces, esa es la idea de este programa, si lo estás escuchando por primera vez. Entonces, háblale a otros, comparte este programa y háblale a otros de este programa, háblale a otros de esta emisora. Háblale a otros de esta programación, que gracias a Dios la tenemos acá como un contacto con la comunidad. En ocasiones traemos invitados que tocan varios pintos temas, pero esencialmente de eso se trata, de clases de naturalización, noticias de inmigración. Nosotros consideramos que somos tus reporteros de inmigración. Orientación Jurídica es tu reportero en materia de inmigración. Dios bendiga a la hermana Nilka Cuevas y a su esposo, a su familia, que siempre están en sintonía con esta emisora. Hay una noticia que esta semana nos llamó la atención. Hay personas que vinieron pequeños, que sus padres los trajeron pequeños a este país y crecieron y se educaron y crecieron. Como vinieron tan pequeños, ya su memoria no registra o sus padres no le hablan de cómo llegaron a este país. Entonces, como están en la escuela y hacen confraternidad con sus amiguitos de la escuela, pues crecen pensando que son ciudadanos de los Estados Unidos. Y se descuidan. Y este es el caso de un señor que vino a la edad de 15 años y él y sus padres son oriundos de Panamá y residen en Queens actualmente. Y este señor fue arrestado y estuvo 2 años en la cárcel discutiendo y tratando de evitar que fuera deportado a Panamá. Él había tenido un caso con la justicia y estaba en el proceso de ser deportado. Él pasó encerrado en el centro de detención de inmigración en New Jersey aproximadamente 2 años. Y sus abogados decían que él es un ciudadano de los Estados Unidos, que la deportación contra él no debía de ser aplicada debido a que él podría dejar sus 4 niños pequeños desprotegidos en la ciudad de New York. Este reportaje dice, nos estamos haciendo eco de un reportaje de prensa digital del hombre que venció a ICE, dice la noticia, en un argumento de cuál era su situación migratoria. Durante ese tiempo en detención, eso comenzó en mayo de 2016. Él llamaba a sus hijos, tiene 3 hijos que a la sazón tenían la edad de 13, 14 y 26 años. Y una hija que a la sazón era de 19. Y eso le atormentaba mientras estuvo en prisión. Mientras ellos le preguntaban cuándo iba a llegar a la casa, él se iba perdiendo de cumpleaños, actividades importantes de la familia.
Entonces, el proceso de este señor pasó por un juez de inmigración que ordenó la deportación. Después se apeló al segundo circuito de la Corte de Apelación y ratificó, afirmó que él sí era ciudadano y que fuera liberado. Entonces, todos esos meses que él pasó, estuvo peleando con inmigración, en la materia de inmigración hay una parte que se apela, una corte de apelación, ahí perdió, pero entonces en la corte de apelación regular fue que él ganó su caso. El gobierno definía que la forma que a él se le transmitió su ciudadanía fue a través de un padre que no era su padre biológico. Entonces, el sistema de inmigración, quienes le defendían decían que la situación que este señor estaba pasando era inhumana, complicada, porque incluso esto sucedió no en esta administración, sucedió durante la administración del pasado presidente Obama. Esta decisión decía que la forma que él obtuvo la ciudadanía fue a través de un padrastro. Resulta que cuando él nació, su padre biológico lo declaró en un acta de nacimiento, pero su madre estaba casada con un ciudadano de los Estados Unidos o con una persona. Entonces esa persona se naturalizó ciudadano. Eso fue al final de los años. Era un caso bien complicado porque sus padres estaban casados, se casaron en 1952 y se movieron a los finales de los 1950 a los Estados Unidos, y él se convirtió en un ciudadano, o sea, adquirió la ciudadanía, se naturalizó, pero sin embargo, la madre de él en Panamá, de donde son ellos todos, el certificado original de ese niño decía que ella era la madre, pero que el padre biológico era otro, que era alguien con quien ella había tenido un romance. Pero ella continuó con su esposo, quien consideró que ese era su hijo, lo mantuvo siempre como su hijo, y él creció creyendo que él era su padre. Él falleció más luego. Entonces, como ya le decía al principio, a los 15 años, pues ellos emigraron para acá y se establecieron en Queens. Él pasó toda su vida pensando que él y sus hermanos eran ciudadanos de los Estados Unidos, los que nacieron luego. Pero entonces en el 2016 él fue detenido por las autoridades de inmigración después de haber completado 2 años de una sentencia de drogas, de posesión y haber sido convicto de drogas. Entonces los oficiales decían que él debía ser removido del país porque él estuvo más del tiempo necesario con una visa y que él había sido ya hecho culpable por el caso de droga, por la carga de droga. Entonces ahí viene el gobierno y trata de deportarlo. Entonces, ¿qué dijeron sus abogados? Que él nació en un matrimonio en el cual uno de sus padres, un hombre que él consideró que era su padre, era un ciudadano de los Estados Unidos. Por lo tanto, él también era un ciudadano. Eso decían sus abogados. Entonces, aunque su padre no era un padre biológico, él era considerado hijo y creció entendiendo y fue criado como hijo del ciudadano. Entonces es un criterio
un criterio bien complicado de debatir, un criterio que le tomó varios años a los abogados expertos en esta materia, debatir esto con los jueces de inmigración y luego en apelación en inmigración y luego al segundo circuito. Ellos lo mantuvieron en prisión argumentando que él se le podía dar la fianza porque él se podía ir, pero los abogados decían que no. Entonces, este caso donde se defendió esta deportación de este señor llamado Jane, es el nombre que le da la noticia, parece que para proteger su identidad. Dicen que de no haber sido defendido correctamente, él pudo haber sido deportado. O sea, un hombre ya, estamos hablando de unos, si en los 50 tenía 15 años, ya es un señor de más de 30 años de edad. Entonces, es una familia que sufrió mucho, pero en abril de este año, él recibió la noticia de que el segundo circuito de la Corte de Apelación determinó que él debía de ser liberado y que los procesos de deportación en contra de él debían de ser retirados. Entonces, él regresó a su casa en Queens y esta decisión de la Corte se convirtió en una decisión bien importante porque los jueces explicaron que las leyes de los Estados Unidos reconocen que un niño nacido de una pareja casada legalmente es considerado el hijo del esposo, independientemente de quién sea el padre biológico. Estoy haciéndome eco de una noticia, no es una opinión personal, estoy diciendo lo que dice este reportaje, que la Corte, en su opinión, dijeron los jueces, explicaron que las leyes de los Estados Unidos por mucho tiempo han reconocido que un hijo nacido de una pareja casada es considerado el hijo del esposo, independientemente de quién sea el padre biológico. Y es un estándar que es reconocido por los 50 estados y el gobierno federal desde hace muchas décadas, dijeron los jueces. Y de hecho, entonces, Jane era ciudadano de los Estados Unidos. Entonces es una presunción que dice la Corte que ha reflejado que la versión de declarar un niño ilegítimo, en este caso, lo que lleva es intranquilidad a través de hacer una diferencia entre lo que son los lazos maritales familiares. Para pasar la ciudadanía a un hijo no necesariamente tiene que ser el padre biológico. Dijeron los jueces que no hay requisito para que un padre tenga que tener un lazo biológico para pasar la ciudadanía. Este señor fue liberado, ya está haciendo su vida normal, pero estuvo a punto de no haber sido defendido correctamente en la corte de apelación y de no haber discutido correctamente el tema de la naturalización y la ciudadanía, que es un tema que me apasiona, pues es un tema constitucional. Está apoyado en en la enmienda número 14, que toda persona nacida en los Estados Unidos es ciudadano. En este caso, él no nació ciudadano. Él adquirió la ciudadanía a través de sus padres. Pero había que demostrarlo en la corte porque él no tenía cómo
comprobarlo, ya que el certificado de nacimiento de él decía que su padre era otro, una persona de Panamá. Pero fíjense, es un caso de estudio, es un caso donde ya se traza un precedente, pues hay decisión de la Corte del Segundo Circuito, de la Corte de Apelación y de ese distrito, es el Segundo Circuito de la Corte de Apelación Federal, la que decidió que él debió de ser liberado y escribió la opinión y criticó al gobierno por haber detenido a este señor y criticó al gobierno, criticó a las autoridades de migración por haberle causado este sufrimiento a esta familia. Y ahí dieron unas cátedras de cómo el gobierno define la forma como la ciudadanía es transmitida desde un padre y cómo la sociedad determina qué es una familia. Es una decisión bien importante para los que nos apasiona este tema de la naturalización de la ciudadanía. Y repetimos, iteramos, es un derecho que se adquiere a través del jus soli, que es a través del derecho del suelo, porque naciste. Pero también el jus sanguineus, en este caso no aplicaba, pero es bien interesante. Saludamos y nos reporta sintonía desde la República Dominicana el amigo, el colega Diomedes Ortiz, Alexandra en sintonía. Dios te bendiga, Alexandra. Ojalá que haya podido escuchar que a partir del primer lunes de septiembre estaremos en otro horario, los lunes de 10 de la mañana a 11 de la mañana, después del programa de la mañana. La hermana Dilcia, gracias, Dios te bendiga más. A Andrés, Dios te bendiga, gracias por la gentileza de tu sintonía. Pues continuamos. Nosotros la semana pasada hablamos sobre un tema que es el tema de lo que se considera, lo que se está moviendo, lo que se está cocinando en materia de inmigración en esta nueva administración. Y esta nueva administración es muy probable, de acuerdo a lo que dicen los defensores de la red de inmigración. Ellos han hecho una noticia en las redes donde explican que esta administración puede cambiar las reglas de lo que se considera una carga pública para los fines de inadmisibilidad o deportación. Los cambios en este orden aumentarían significativamente el tipo de beneficios que el gobierno pudiera considerar como carga pública para determinar si alguien puede convertirse en una carga pública. No es una ley, recuerden, las leyes para pasar como ley, para convertirse en ley, tienen un requisito. El requisito final es que sea aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, que está conformado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, la Casa de Representantes y el Senado. Eso es el Congreso. Pero entonces tiene que pasar al presidente, quien tiene el poder del veto, de vetar la ley, de convertirla en ley. Pero hay órdenes que son administrativas. Entonces esta orden es administrativa, no necesita de la aprobación del Congreso. De la misma manera como de repente usted notó que para usted adquirir su plástico de la residencia, usted tenía que pagar $165. De repente, ellos dijeron, mire, ahora para usted tener su plástico, los que son por primera vez residentes,
tienen que pagar $165. Antes era gratis. Luego de $165, de repente, cuando usted iba a pagar esos 165, se convirtió en $200. Creo que ronda ahora los $220. Entonces, de esa misma manera, para tomar esas medidas, que son medidas administrativas internas del Departamento de Seguridad Interna, de la Administración, ellos pueden cambiar cómo determinar si una persona se podría convertir en una carga pública para el gobierno de los Estados Unidos y convertir esa persona o determinar que esa persona sea inadmisible en territorio americano o deportable. Estas políticas han cambiado o pudieran cambiar para determinar si un inmigrante es elegible para participar en estos programas vitales de seguridad. Entonces, a la luz de esos cambios potenciales, es importante que entendamos la forma como el gobierno determina lo que es una carga pública para los fines de inadmisibilidad o deportabilidad. Entonces, estamos alertando, esta red de defensores de inmigración está alertando a las personas que trabajamos con los inmigrantes que lo que se está cocinando. Entonces, cuando ellos hablan de inadmisibilidad, significa que en la entrevista de naturalización o la entrevista para otorgarle a usted la visa de inmigrante, si el oficial considera que usted es una posible carga pública, entonces le puede negar admitirlo a los Estados Unidos, o puede, en el caso de la deportación, deportarlo, ordenarle que abandone el país. Es lo que dice la red de defensores de inmigración. Nosotros vamos a hacer un minuto, a los que están por Facebook Live, un minuto de pausa, y entonces vamos a venir con un poquito de las clases de cívica. Hoy vamos a hablar sobre la geografía, y a nuestro asistente vamos a estar en la página 24, página 24 de nuestro libro integrado de cívica. Nosotros vamos a subir un poquito la música de fondo para los que están en la radio y los que están vía Facebook Live. Nosotros hacemos una pausa de exactamente 60 segundos. Confían siempre en Él, todo obra para bien. De regresamos en 30 segundos. Pensábamos que lo íbamos a hacer más extenso. Fíjense, venimos con las clases integradas de cívica para entender un poquito la geografía, los símbolos, los días importantes, para proveer, para que usted tenga una idea cuando se vaya a enfrentar al examen. Recuerden, de esas 100 preguntas, a usted, el oficial va a elegir 10. Pero hay preguntas que son bien importantes y que es muy difícil que se queden. Unas son más simples que otras. Pero hay 3 con la que vamos a iniciar, que es la number 95, 97 and 99. La 95, la 97 y la 99 del libro que estamos usando. Estas son de las más simples, que entendemos que es muy difícil que en esa parte de geografía se queden. Ellos no hacen mucho
mucho hincapié en la parte de geografía, pero las preguntas son al azar. Entonces es importante que usted tenga un dominio completo de lo que más recomendamos, aprendérsela a la 100. Usted no sabe cuál de esas le va a salir. Miren, la number 95, please. You can load down the background music and then 95? 95, yeah. Alright, number 95. Where is the Statue of Liberty? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? And there are two answers. New York Harbor or at Liberty Island. Can you read the Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson River. Miren, es una pregunta que usted dirá, oh, pero qué pregunta más simple. Sí, simple, pero le puede sorprender. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Usted puede decir en Nueva York, puede decir en Liberty Island. También es aceptable que diga New Jersey, que diga New York City y que también puede decir the Hudson River, que es el río que hay que cruzar para llegar ahí. Realmente es una isla, tiene 12 acres en este harbor de New York. Es un regalo que le hizo Francia a los Estados Unidos como una señal de su amistad. Un artista francés llamado Freddy Augusto Bartholdi. Él hizo la estatua. Let's go with the 97. 97. Why does the American flag have 50 stars? ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Because there is one star for each state. Because each star represents a state. Because there are 50 states. Ok, ¿por qué la bandera tiene 50 estrellas? Porque cada estrella representa un estado. Porque cada estrella representa un estado. Porque hay una estrella por cada estado o porque hay 50 estados. Cualquiera de esas tres usted puede responder. Cada estrella en la bandera representa un estado. Por eso es que hay esa cantidad de estrellas que ha cambiado sobre los años, porque al principio eran 13 estados, recuerdan que es una de las preguntas, cuáles eran los 13 estados originales, y después cambió a 50 estados. Entonces el número de estrellas alcanzó 50 en el 1959, o sea que no hace mucho, cuando Hawái se unió a los Estados Unidos como el estado número 50. Bueno, vamos ahora a la number 99, a la número 99. 99. When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? The answer is July 4th. La respuesta es julio 4. Los Estados Unidos celebran el Día de la Independencia en julio 4 y esto marca el aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia. Después de firmar la Declaración de Independencia, John Adams escribió a su esposa: yo acepto creer que esto va a ser celebrado por las futuras generaciones, el gran aniversario de este festival, la Declaración de Independencia, que la escribió Thomas Jefferson, explicando que las colonias habían decidido separarse de Inglaterra o la Gran Bretaña para la época. Aquí hay parte de lo que vimos, parte de lo que son símbolos y
lo mezclamos con días de celebración, de días de fiestas. Pero en la parte geográfica, hay unas variopintas preguntas. Hablamos de dónde estaba la Estatua de la Libertad, pero hay otra también que es bien importante, que casi nunca se queda, que es la 94, la número 94, por favor. Number 94 is in page 25. 94 is in page 25. What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? It is Washington, D.C. La respuesta es Washington, D.C. Esto es porque cuando la Constitución estableció que nuestra nación era en 1789 la capital de los Estados Unidos, en 1789 la capital de los Estados Unidos era New York City. Muchas personas no saben que Nueva York fue capital de los Estados Unidos. Por eso a veces decimos, pero ¿por qué tiene tanta relevancia? New York. Pero es por esto, porque una vez New York fue capital de los Estados Unidos, en los años 1700. Dios bendiga a los pastores reyes. Entonces, por eso le llamaban, o sea, realmente se ha convertido en la capital económica del país, pero en esos años New York City era la capital de los Estados Unidos, pero el Congreso comenzó a discutir la locación de cuál debería de ser la capital permanente en esos años, y entonces en 1790 se firmó un compromiso entre el sur y el norte. Entonces se decidió que la capital iba a ser Washington, D.C. Es un poquito de background sobre esto para que tengan una idea. No es solamente pasar el examen, sino que usted sepa de dónde viene esta historia, y nosotros nos hacemos eco del material que provee el Servicio de Naturalización e Inmigración de los Estados Unidos. O sea que lo que estamos hablando no es un invento, sino que tomamos el material precisamente de las autoridades. Vamos a la parte geográfica, a la número 88, on page 24, we go into 88. 88. Name one of the two longest rivers in the United States. Nombre uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. One is the Missouri River, and the second one is the Mississippi River. Okay. Los dos comienzan con M, es la manera como yo lo recuerdo. Uno es el río Mississippi y el otro es el Missouri River. Yo no lo pronuncio tan bien como el Junior, pero a ellos no les interesa el acento que tú tengas. Tu inglés básico es suficiente, y estamos aquí para estimularte, para decirte que tú puedes también, con la ayuda de Dios. Y si le sirves al Señor, lo pones en manos del Señor, y tú también lo puedes hacer. No necesitas un inglés como el de nuestro asistente técnico de hoy, no. Tú necesitas el inglés básico. Entonces, hay mecanismos que puedes usar para ayudarte. En este caso, ellos dicen nombre uno, no tienes que aprendértelo los dos. Entonces, si te lo aprendes los dos, sabrás que los dos comienzan con M. Missouri y Mississippi. Es uno de los ríos, el Mississippi, uno de los más largos ríos de los Estados Unidos, que tienen los caudales más largos y cruza a través de 10 estados. Entonces, ese río, dice la historia, que fue usado por los indios americanos, los nativos, para
lo usaban para hacer los mercados, transportar su comida y el agua a través de, antes que los europeos vinieran a América, que es una respuesta que no he podido concebir, que realmente quienes nacieron aquí, quienes los europeos encontraron aquí, fue a los nativos americanos. Y usted los ve hoy, no, están en reservas. Y ellos realmente ya estaban aquí cuando los europeos llegaron. Vamos con la número 89. What ocean is on the west coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? What is the Pacific Ocean? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico está en la costa este de los Estados Unidos y es el océano más largo en la Tierra y cubre 1/3 de toda la faz de la Tierra, de toda la superficie terráquea, pues ahí está el Océano Pacífico. Es importante para la economía de los Estados Unidos porque tiene muchos recursos naturales, tiene muchos peces y el Océano Pacífico es bien importante en todo lo que es este aspecto, el Océano Pacífico. Vamos con la número 90 antes de que se nos acabe el tiempo. 90. What ocean is on the east coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? What is the Atlantic Ocean? El Atlántico. El Océano Atlántico es uno de los océanos que están en la costa este y fue nombrado así por el Atlas, por la mitología griega. Atlantic. Es el segundo más largo océano en el mundo. El Océano Atlántico es grande por su ruta, la ruta que se usa para los barcos. Bueno, eso es de geografía. Fíjense, en las oportunidades que hemos tenido de estar allí, no es mucho lo que hemos visto de geografía, pero con esto no le estamos diciendo que no hay preguntas de geografía, sino lo que recomendamos es apréndase sus 100 preguntas porque usted no sabe cuál de las 100, de esas 100, ellos van a elegir al azar 10 y de esas 10 usted tiene que al menos responder 6 correctamente, pero le dan una oportunidad de 7, que en el caso de que falle una, pues le pueden conseguir otra. Nosotros estamos a sus órdenes, nos pueden llamar al 978-230-9599 si tienen alguna pregunta sobre este tópico o algún otro tema en esta materia. Nosotros estamos a tu orden. Esta semana nos despedimos de la programación de los sábados. Nos despedimos de la programación de los sábados porque a partir del lunes 3 vamos a estar después del programa de la mañana, si Dios lo permite. Agradecemos la gentileza de tu sintonía, agradecemos que le hables a otros de esta programación, que le hables de esta emisora, que le hables de este programa, para que si ha sido de bendición a tu vida, pues le sea de bendición a otros, a esas personas que se están preparando. Hay muchas personas que la naturalización es bien importante. Hay personas que quieren perder ya ese temor de qué tiempo puedo estar fuera de los Estados Unidos, cuántos viajes, cómo esto afecta a mi condición. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, nos estaba, en el tiempo que nos hicimos ciudadanos, nos estaba haciendo una carga económica muy fuerte y nuestra solución fue la naturalización. Luego
en los planes del Señor estaban otras cosas, pero cada quien tiene una situación diferente. Y también tocamos un poquito esa noticia de la que le hablábamos del joven que defendía que era ciudadano de los Estados Unidos por el lazo de los padres, pero para inmigración no lo era y lo estaban tratando de deportar. Entonces es importante que el tema de la naturalización sea manejado por personas que la conozcan y que usted pueda conocer los aspectos que le atañen a usted. Nosotros estamos a sus órdenes, agradecemos de nuevo la gentileza de tu sintonía. Tenemos que suspender la transmisión, ya los pastores Reyes están listos para comenzar su programación. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos el próximo lunes 3, si Cristo no ha venido o si nosotros no nos hemos ido con Él. Shalom. No desmayes, espera y ve mi salvación. Porque en cada situación. Hasta aquí, orientación jurídica al alcance de todos. No se pierda nuestra próxima entrega, en la misma hora por esta misma radio. Orientación jurídica.